El río Nilo. Este es el capítulo noveno de Rodolfo Benavides, Dramáticas Profecías de la Gran Pirámide. Y él comienza así: el río Nilo es el que da la vida a Egipto. Corre de sur a norte y es el único de su importancia que sigue semejante curso en el mundo. Pues la mayor parte de ríos siguen una corriente con orientación este-oeste. Tal fenómeno, a primera vista sin importancia, ha hecho pensar a algunas personas que quizá el Nilo en épocas ya muy remotas no desembocaba en el Mediterráneo, sino en algún punto del Mar Rojo, agregando que tal vez los primitivos egipcios hayan hecho canales en sentido sur-norte, cambiando con esto el original curso del río. Asimismo, hay quienes afirman que las aguas del hoy Nilo antes desembocaban en el Sahara, que recibía el nombre de Mar de las Gacelas, y que ese trabajo de canalización se hizo bajo el mando del faraón Menes. Todas las maravillas de ciencia y filosofía encontradas en la Gran Pirámide, esto último no viene a ser sino un detalle de menor importancia, pues si emplazaron allí la pirámide por razones superiores a la mera vanidad de levantar un monumento, es de suponerse que lo hicieran no en el lugar más fértil, sino en el lugar más apropiado, según lo exigía el plan previamente trazado, y en ese caso irrigar las tierras era una necesidad, puesto que había que sustentar a los obreros y a todo el pueblo que de ellos dependían. Esto vendría a explicar la forma peculiar del delta, la exactitud con que los ramales irrigan las tierras, etc. Para algunas personas, esta idea es pura fantasía. Sin embargo, es ampliamente sabido que durante la época de la construcción de las pirámides, no únicamente de las primeras, sino aún de las posteriores, los egipcios abrieron canales para poder llevar por agua las piedras y demás materiales de construcción, la mayor parte de ellos procedentes de las canteras situadas en el Alto Nilo. Y si hicieron eso, ¿por qué no habrían de hacer un canal partiendo de las cataratas o más arriba aún para llevar el agua hasta el valle? Si se han perdido las huellas de ese trabajo, ha sido a consecuencia de los siglos, como también el desierto borró las huellas de los canales abiertos hasta las pirámides. Repetimos que el día que el Nilo dejara de existir, Egipto moriría en poco tiempo. Lo anterior es tan cierto que cuando Mussolini se apoderó de Etiopía e intentó aprovechar para su propio beneficio las fuentes que abastecen el Nilo, Inglaterra se puso sobre las armas en contra de Italia, pues en esos días Egipto estaba bajo el mando inglés. El Nilo es el río más largo del mundo, y el único que por su forma y escasa anchura sugiere ser un canal hecho a mano, más que una corriente con cauce natural. Todas las características de este río sugieren misterio, razón de que desde muy antiguo los estudiosos se hayan venido interesando en saber más de él y de su historia. Todos los guerreros y emperadores que a lo largo de los siglos sucesivamente han ocupado Egipto han intentado averiguar su origen como río. Finalmente se sabe que nace principalmente de los lagos Victoria, Alberto y Rodolfo, y que recibe muy pocos afluentes en su recorrido. La tradición oral, las canciones y poemas populares que han sobrevivido a los siglos, dicen que el río Nilo fue abierto a mano, para lo cual fue necesario abrir un cerro en dos partes. Algunos hombres de ciencia se ríen de estas afirmaciones, mientras que otros las toman muy en serio. Muy recientemente, los segundos han venido ganando terreno porque se ha demostrado que el desierto del Sahara, muy en la antigüedad, fue un gigantesco lago o un mar interior alimentado por lo que ahora es el Nilo, que entonces viajaba en dirección este-oeste, partiendo de Khartoum en el Nilo Blanco, procedente de Uganda y del lago Victoria. En ese entonces, aquello era una región próspera, riquísima, donde la cultura floreció,
Como consecuencia, lo que hoy es Egipto entonces era un desierto. Lo anterior es tan posible que si se pusiera un dique en Kuzma o abajo de Khartoum para desviar las aguas, pronto el Sahara volvería a ser el antiguo mar de las gacelas. Y Egipto volvería a ser un desierto. Algunos autores incluso ven en esta región el Edén o paraíso a que se refiere la Biblia, y se dice que de todo esto salió lo que habría de ser el Génesis bíblico. Los textos egipcios nada dicen al respecto, sin embargo se han encontrado escritos que afirman que la historia del Nilo quedó grabada, aunque no se sabe dónde. Se supone que se trata de, inciso A, los caracteres de antiquísimo egipcio que, acomodados en 3 columnas, existen, pero que solo los sacerdotes conocieron. Es en estas tablas donde Moisés habrá estudiado y se habrá inspirado para su obra. Inciso B. Quienes suponen lo anterior afirman que el Nilo tenía como afluentes 4 ríos, que son, hasta la fecha, el Souf, el Igargar, el Wed Milla y el Wed Yeti. Estos eran entonces los 4 ríos nacidos del río del Edén, de que nos habla la Biblia, y habrían sido los 4 hijos del Nilo. Y entre paréntesis, Rodolfo Benavides se pregunta, ¿hijos? ¿Hijos del Nilo? Las huellas encontradas tanto en el Sahara como en la región de Kurma, donde se supone se produjo el corte, abriendo en dos una montaña para desviar el río, parecen confirmar lo antes dicho, es decir, que los egipcios vivían alrededor de ese mar interior, región que abandonaron para irse a radicar a lo que hoy es Egipto. No obstante, por el momento hay muy serias dificultades, pues si se trataba de un pueblo altamente culto y con una civilización adulta, al grado de construir las pirámides, es admirable que no hubiera dejado clara huella de su paso por el Sahara, donde quizá porque la arena las haya tapado, no existen ruinas. En Mertula, en el centro del Sahara, a 2000 metros de altura, y el capitán Kobe encontró bellas pinturas y grabados de primera calidad arqueológica, pero hasta hoy no se han ligado al antiguo Egipto, no obstante que el científico francés Berlioz ha presentado como teoría que la Atlántida fue una isla del mar interior que hoy es el desierto del Sahara. Eso dice Berlioz. Esto obliga a los estudiosos a reflexionar que no está por ahí la solución al misterio que envuelve al Nilo y a Egipto. La conclusión a este respecto es que si las aguas del centro de África iban al Sahara, entonces no había ningún desperdicio. Debió de haber muy abundante vegetación y el clima era diferente, pero no es de creerse que el río Nilo por sí solo fuera suficiente para alimentar un mar con la extensión del Sahara, cuya evaporación sería gigantesca. Por otra parte, las pinturas rupestres de que antes se habló insinúan la existencia de núcleos humanos habitantes en la región. ¿Habrá sido eso en pleno desierto? Los animales que aparecen en las pinturas nos dicen lo contrario. Veamos el problema un poco en detalle. El mar de las gacelas, limitándonos en su última época, antes de desaparecer para convertirse en desierto, entre otras posibilidades debió su existencia a un fenómeno mundial. A la cuarta o última glaciación que, como un casquete helado, invadió toda Finlandia, Siberia, hasta los montes Urales, Islandia, Groenlandia, Inglaterra, los Pirineos, hasta Galicia, Canadá, Alaska, Estados Unidos del Norte, América, hasta los ríos Missouri y Ohio. En fin, que los glaciares, o por lo menos los hielos que congelaron toda humedad, llegaron hasta muy cerca del paralelo 45 norte, siguiendo hacia el sur las estepas con matorrales chaparros, luego pantanos y finalmente bosques. Es probablemente que la humedad que todo esto produjo haya hecho que el norte de África, del paralelo 30 hacia el sur, fuera de clima lluvioso, húmedo y tibio, propicio para la vegetación y la vida animal y humana. Debe recordarse que la geografía no era exactamente la misma que hoy conocemos y que por ello
Las corrientes marinas en todos los mares y particularmente en el Mediterráneo no eran las mismas actuales. La dicha glaciación empezó hace cosa de 1 millón de años e inició su retirada hace cosa de 20.000 años. Y consecuentemente el clima benigno y húmedo duró en África muchos miles de años, lo que explica la existencia del mar de las gacelas, de muchos lagos, pantanos, ríos, etc. Y obviamente la existencia de núcleos humanos, quienes habrán dejado en las cuevas los dibujos que han sido encontrados. Pero al ver los números anteriores, recordamos que muchos autores serios, antropólogos en particular, coinciden en afirmar que aproximadamente 18.000 años antes de Cristo, el hombre de la Edad Media de la piedra se alimentaban de la caza menor y de la pesca en los innumerables pantanos y lagos dejados por los hielos, y que esta vida nómada, hablando en su generalidad, duró hasta unos 4.000 años antes de Cristo. Lógicamente, algunos de estos o de esos grupos lograron ciertos avances en el pulímetro, o más bien pulimento, en el pulimento de las piedras para uso diario, pero sin dejar otras huellas que hablen de alta cultura. Consecuentemente, esos seres humanos no pudieron haber sido los arquitectos, astrónomos, filósofos que proyectaron y construyeron la Gran Pirámide. Repetimos, los hielos empezaron su retirada hace cosa de 20.000 años, secándose las tierras, fenómeno mundial que aún continúa, y entonces paralelamente la humedad en África fue disminuyendo, obligando a los habitantes a emigrar. De todas formas, la cultura alcanzada por esos núcleos humanos en África no parece haber sido nunca suficiente para emprender una obra maestra como lo es la Gran Pirámide. Máxime que dicha construcción se realizó cuando el Mar de las Gacelas era ya un desierto desde muchos siglos antes de que Narmer Menes apareciera como primer faraón de Egipto. Así pues, quedan en pie dos incógnitas. ¿Quiénes produjeron esas pinturas y de dónde llegaron los primeros faraones, poseedores de un estado ya formado y con una cultura ya adulta capaz de producir monumentos como la Esfinge, la Gran Pirámide, etc.? Y volviendo a la pirámide, el matemático León Mayón ha presentado algo insólito. Un esquema de los pasillos interiores de la Gran Pirámide, comparado con un esquema del río a partir de su nacimiento, y ciertamente que es admirable la semejanza. De aceptarse tal como ha sido propuesto, resultaría que los pasillos de la pirámide son nada menos que un mapa del río, y obviamente no iban a sujetar la construcción interior al capricho del río, sino por el contrario. Seguramente que le dieron curso al río según el plano de la construcción. En este caso se estaría diciendo que el Nilo es de construcción artificial. Por lo menos a partir de la 16ª catarata hasta los lagos que almacenan las aguas de donde después salen para el valle del Nilo, haciendo un recorrido de más de 6.300 kilómetros, una parte de ellos atravesando el desierto. Los expertos en la materia opinan que un río de tal talla e importancia que pierde alto porcentaje de sus aguas, nada más que por la evaporación, no pudo haberse abierto cauce por sí mismo según se le conoce, puesto que en más de 1.000 kilómetros no recibe nuevos afluentes. El correr del agua durante tantos siglos seguramente ha modificado el cauce que fuera en su origen hecho a mano. Así pues, los pasillos interiores de la pirámide vienen a ser la cartología del Alto Nilo a partir de los lagos Victoria y Alberto. La importancia del Nilo no se limita a Egipto, sino que a consecuencia de pasar por varios países entran en juego distintos y hasta opuestos intereses, lo mismo políticos que económicos. Inglaterra, por ejemplo, ha propuesto abrir un canal que una a los dos Nilos el lago Tana, o que una a los dos Nilos al lago Tana, desde donde se podría ir por agua hasta Addis Abeba, capital de Abisinia, y de ahí, pasando por el Sudán egipcio, salir al mar. En el caso anterior, el problema no está en la ingeniería, sino en la política, pues si se hace una salida corta del río hacia el mar, ¿qué probabilidades hay de que el agua vuelva a llegar a Egipto? Cuando Mussolini ocupó por las armas Abisinia, seguramente que ya tenía en la mente un proyecto como el antedicho, que no era original de los ingleses.
El primer, Gran pueblo de Asia. Esto es la nueva enciclopedia temática. Quien quiera consultarla es el capítulo, pues no el capítulo, es el tomo 8, que habla de la prehistoria e historia antigua. Y tiene su capítulo del primer gran pueblo de Asia, cómo los sumerios vivían sobre montículos artificiales y escribían cartas y libros en ladrillos. Con frecuencia se oye hablar de los egipcios y sus pirámides, pero no es extraño encontrar muchas personas que jamás han oído hablar de los sumerios, ni saben siquiera lo que ese nombre puede significar. Sin embargo, los sumerios fueron un pueblo muy interesante que, igual que los egipcios, figura en los comienzos de la historia humana. La razón para que no se los conozca tanto es que las excavaciones, gracias a las cuales se descubrió su existencia, son muy recientes y a pesar de eso ya se está descubriendo que otros pueblos los precedieron. Esto nos dice la nueva enciclopedia temática. Y al parecer esta fue editada en 1977. La primera fue en 1963 y 1976. Y la que estoy leyendo es de 1977. Entonces, consideren también eso. Su territorio se extendía a un extremo de esa notable región que suele llamarse Mesopotamia. En Asia Occidental, entre el Mediterráneo, al oeste y el Golfo Pérsico, al sudeste, el Golfo Pérsico. Hacia el norte hay montañas. Hacia el sur está el desierto de Arabia, una gran extensión arenosa y estéril. Podría compararse este desierto con un gran océano del que la fértil Mesopotamia sería su costa septentrional. En esta estrecha franja se obtenían cosechas excelentes y sus habitantes podían vivir de la agricultura. Conviene observar cuidadosamente el mapa para grabar en la memoria la forma de esa extraña región que ya estaba habitada hace 7000 años. Por el norte y el este de la Mesopotamia fluyen dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. El nombre Mesopotamia proviene del griego y significa literalmente entre ríos. Esos ríos, como el Nilo, se desbordan todos los años, y al retirarse sus aguas, queda la tierra cubierta de una capa de rico limo. A pesar de ello, no sería posible en sus márgenes la agricultura, a menos que la gente se uniera para guardar el agua de las inundaciones y distribuirla mediante canales en la estación seca. Ahora bien, cuando los hombres trabajan juntos, piensan juntos también, y solo mediante un pensamiento común pueden progresar en ese camino largo y difícil llamado civilización. 4000 años antes de empezar la era cristiana, los sumerios vivían en una región que llamaban Sumeria, en la parte oriental de la Mesopotamia y cerca de la desembocadura del Tigris y del Éufrates. No había vivido siempre allí y se cree que provenían de la región montañosa del nordeste. No se sabe cuál era su origen étnico, no eran semitas como los hebreos y asirios, y tampoco indoeuropeos como los griegos y persas. En el momento en que se comienza a tener noticias de ellos, los sumerios vivían en casas construidas sobre grandes plataformas circulares de 6 a 15 metros de altura y cuya enorme base quizá tenía la extensión de una ciudad. Esas plataformas se habían levantado utilizando como material los restos de ciudades que habían existido antes allí. Las casas de los sumerios eran de adobe y no era raro que se derrumbaran, pero en este caso nadie se molestaba en barrer los escombros, simplemente se alisaba la parte superior y sobre ello se construía la casa nueva. Así iban creciendo las plataformas, la altura de estas y los objetos hallados entre sus restos demuestran que se construyeron y derrumbaron casas durante miles de años antes del comienzo de la historia de los sumerios. Porque como ya se ha dicho, la historia comienza cuando la gente aprende a leer y escribir. Hacia el año 3000 a.C., los sumerios leían y escribían perfectamente. Tenían una escritura muy extraña e interesante que se llamaba cuneiforme, sumeria, por la forma de cuña de los trazos que hacen los signos. Al principio los sumerios, como los egipcios, representaban con figuras palabras enteras como el sol, la lluvia o el águila.
pero pronto sintieron que esas figuras eran incómodas e inventaron una serie de varios cientos de signos, cada uno de los cuales representaba una sílaba como Kal o Ur. Esta escritura silábica era mejor que la pictográfica, pero desde luego no era, ni con mucho, tan perfecta como si hubieran dispuesto de un alfabeto. Para ser exactos, los sumerios no escribían realmente estos signos. Los grababan con una especie de punzón hecho de junco sobre arcilla blanda. Esta, al endurecerse, era una página, y muchas juntas formaban un libro. Había bibliotecas llenas de estos libros de arcilla en algunas ciudades sumerias, y muchos de ellos tienen advertencias escritas para que los lectores no se los llevasen y olvidaran devolverlos. Ya se ve que los sumerios no diferían tanto de nosotros. Una carta sumeria era un trozo plano de arcilla con cientos de estos signos pequeños en forma de cuña. A menudo se la envolvía en una cubierta o sobre de yeso que se sellaba. El sobre de yeso tenía que ser roto para poder leer el contenido. Lo mismo que ahora hay que hacer con los sobres de papel. Los sellos que usaban los escribas sumerios eran pequeños cilindros o rollos de piedra, cada uno de los cuales tenía grabada una figura de diseño especial. Cuando se pasaban estos cilindros sobre la cubierta de yeso blando, la figura quedaba estampada en el yeso y simultáneamente firmaba y sellaba las cartas. La vida en la antigua Sumeria. Cada una de las ciudades de Sumeria era el centro de un distrito agrícola, en cuyos ricos campos se cultivaba trigo y cebada. En cada pueblo había un encargado de cuidar y reparar los canales. También era el jefe del pueblo y el sacerdote principal del templo. Este rey sacerdote era llamado Pátesi. Los sumerios, a pesar de su prosperidad y civilización, no eran pacíficos. Las ciudades guerreaban frecuentemente entre sí y también como los semitas. Y también con los semitas. Estos eran nómadas que vivían en el desierto y se alimentaban con los productos de sus rebaños de ovejas y cabras. Y envidiaban las riquezas de las ciudades sumerias. Intentaron apoderarse de ellas en dos formas, el comercio y la guerra. En la guerra, los sumerios solían vencer a los semitas porque sabían hacer espadas y otras armas de metal. Además, como lo muestra una de sus pinturas, se había adiestrado para luchar en compañías, mientras que los semitas peleaban desordenadamente. Cuando los semitas no podían obtener lo que buscaban mediante la lucha, intentaban conseguirlo comerciando. El dinero aún no se había inventado en el año 3000 a.C. El comercio, por lo tanto, se reducía al trueque o intercambio de bienes. Los semitas llevaban a las ciudades sumerias ganado, marfil, maderas, piedras exóticas, especias, joyas y probablemente oro y plata. A su vez conseguían cereales, frutas, verduras, vestidos de fibra o lana y especialmente cuchillos, espadas y otros instrumentos de metal. Puede pensarse que quizá fue poco inteligente por parte de los sumerios el permitir que los semitas dispusieran de buenas espadas. Tal vez lo fuera, pero de un modo o de otro los semitas hubieran acabado consiguiendo espadas porque incesantemente se esforzaban en poseer instrumentos propios de metal y finalmente lo lograron. Entonces se hicieron sedentarios, se dedicaron a la agricultura junto a los ríos, al norte de los sumerios y decidieron convertirse en un pueblo civilizado. Antes de que los semitas se establecieran junto a ellos, los sumerios probablemente ocupaban toda la tierra entre el Tigris y el Éufrates. Las principales ciudades sumerias que ahora se conocen son Ur-Uk, Lagash, Kish y Uma. En general, estas ciudades no se unieron durante un reinado, sino que permanecieron separadas, ya fuera en paz o disputando o guerreando. Ocasionalmente, durante los 2000 o 3000 años de historia de Sumeria, una ciudad se hacía muy poderosa y su rey intentaba dominar también a las demás. Qué raro. El primero de estos reyes del que tenemos noticias se llamó Mesilim, y en la época de su reinado, hacia el 3200 a.C., la ciudad de Kish se convirtió en la principal del país. Ur-Nina fue otro rey, también famoso, aunque los historiadores no creen que Lagash, su ciudad, llegara a ser tan poderosa como otras. Uno de los más célebres monarcas, Lugal-Sagitsi, fue rey de Uma y Uruk, y hacia el año 2700 a.C.,
Pasó a dominar toda Sumeria y hasta envió ejércitos a conquistar países que se extienden o se extendían de mar a mar, el del Golfo Pérsico al Mediterráneo. Lugal Sagici fue un gran conquistador. Pero 50 años más tarde, Sumeria fue dominada por los semitas. Un rey semita llamado Sargón gobernaba en Akkad, ciudad que los semitas habían construido al norte de Sumeria. Sargón era un gran guerrero y no solo conquistó toda Sumeria, sino también otras muchas regiones situadas al norte y al oeste, más allá de sus fronteras. Entre ellas, la que llamamos Babilonia. Su nombre proviene de una ciudad semita cercana a Akkad, que luego se convirtió en capital del país. Cuando los semitas de Akkad dominaron a los sumerios, se civilizaron mucho más. Adoptaron la escritura cuneiforme sumeria para expresar su lengua acadia. A menudo un príncipe acadio tenía un secretario sumerio como escriba. Los semitas acadios hicieron grandes progresos en lo que respecta al trabajo con metales, y sus mercaderes llevaban los productos del país hasta las costas del Mediterráneo, donde encontraban a los morenos mercaderes de Egipto que habían descendido por el Nilo en sus embarcaciones y traían raras mercancías. Durante más de 200 años, los acadios dominaron a los sumerios. Poco después del año 2500 a.C., estos lograron sacudir el yugo de aquellos y volvieron a ejercer el poder en su país. Después de este acontecimiento, el país fue llamado Sumeria y Akkad. Varias ciudades, Ur, Larsa y Sin, una tras otra, detentaron la primacía. Pero el país gozó generalmente de paz. En esta época se escribieron muchos libros con caracteres cuneiformes, tanto sumerios como acadios, pero poco a poco el idioma sumerio fue hablándose cada vez menos en Sumeria y Akkad, hasta convertirse en una lengua muerta, como hoy lo es el latín. La civilización semita devoraba a la Sumeria. Cerca de la ciudad de Akkad, al norte de Sumeria, había una ciudad pequeña sin importancia especial, Babilonia. De esta ciudad se apoderaron los amoritas, tribu semita proveniente de la parte de la Mesopotamia, situada al oeste de Akkad. Los amoritas convirtieron a Babilonia en una gran ciudad, se hicieron cada vez más fuertes hasta que uno de sus reyes, Hammurabi, comenzó a gobernar en Babilonia hacia el año 2100 a.C. Como Sargón, Hammurabi era un conquistador, dominó toda Sumeria y Akkad y conquistó muchos países vecinos. A partir de la conquista de Hammurabi se carece ya de noticias de los sumerios. Sumeria y Akkad pasan a formar parte del reino llamado Babilonia como su nueva capital, y de la historia de Babilonia se hablará en otro capítulo. Cuando se pesa usando como unidad la libra, se utiliza la vieja medida de los sumerios llamada mina. Cuando se divide una hora en 60 minutos se usa el sistema sumerio, y cuya base de unidad era el número 60 y no el 10. Cuando se contempla un arco sobre una puerta o una ventana, es también un invento sumerio. Por lo tanto, aún hoy los sumerios sobreviven, en lo que se debe a su civilización. Al ver en un museo sus curiosas y pequeñas figuras que a través de los siglos han llegado a una época tan diferente de aquella en que surgieron, no se puede menos que pensar que se están contemplando los comienzos de la civilización. Esto es Nueva Enciclopedia Temática. Es el tomo 8, que trata sobre la prehistoria e historia antigua. Y es el capítulo o el apartado de la Tierra de los primeros astrónomos. Así se titula
Y como subtítulo dice, la antigua Babilonia surge de sus ruinas con un nuevo nombre y da a luz una de las ciencias más grandes. Si algún sabio o mago hubiese dicho al rey asirio Sennacherib, cuando éste derribaba los muros de Babilonia, que en menos de un siglo esas ruinas se convertirían en una ciudad más grandiosa y magnífica que su propia Nínive, el rey se habría enojado mucho seguramente y tal vez habría llegado a castigar al mago. Sin embargo, eso fue lo que sucedió. Los caldeos, que en el 612 a.C. colaboraron en la destrucción de Asiria, adoraban a la antigua Babilonia. Hablaban el mismo lenguaje de los babilonios, tenían los mismos dioses. Por eso, cuando los caldeos se convirtieron en señores de la Mesopotamia, esa disputada franja del Asia Occidental, reconstruyeron Babilonia y la eligieron como capital. Llamaron al país Caldea. La mayor parte de los espléndidos edificios de la Nueva Babilonia fueron ideados por el gran rey caldeo Nabucodonosor. Gobernó durante 40 años en Babilonia y empleó todos los días de las épocas de paz en construir y hermosear esa gran ciudad. Cuando quiere expresarse que una ciudad contemporánea es grande, bella y lujosa, en grado superlativo se le llama moderna Babilonia, comparándola con la gran ciudad de Nabucodonosor. Las murallas de la Nueva Babilonia se extendían a lo largo de casi 70 kilómetros. Los edificios tenían 3 y 4 pisos. La principal puerta de la ciudad, la de la diosa Ishtar, era famosa en todo el imperio caldeo por su tamaño y belleza. Los muros de la calle que conducían a esta puerta estaban decorados con imágenes de leones, tigres y otros animales salvajes, hechas con ladrillos de colores que brillaban al sol. Pero los monumentos más impresionantes de la ciudad eran el templo de Marduk, dios de la guerra, y el enorme palacio de Nabucodonosor. El templo tenía muchas torres de gran tamaño con rampas exteriores que conducían a la cima. Y el palacio del rey debe haber parecido una enorme montaña verde con palmas, árboles y prados sobre su parte superior. Eran estos los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo. He aquí la historia de cómo se construyó. Los caprichos de una princesa Meda. Nabucodonosor se había casado con una princesa proveniente de las montañas de Media, un país situado al norte de Caldea. A esta princesa no la atraían las tierras llanas que rodeaban a Babilonia y añoraba las colinas del reino de su padre. Para sorprenderla y agradarla, Nabucodonosor hizo construir su palacio de modo que sobre sus altos techos y terrazas hubiera gruesas capas de tierra, donde plantó árboles y trazó caprichosos jardines de madera. Caprichosos jardines, de manera que todo el palacio pareciese una alta montaña, verde y florida. De este modo, la reina podría contemplar una cima desde su ventana o podría recorrer sus jardines por enarenadas avenidas, entre veloces arroyuelos. Para hacer estos arroyos, Nabucodonosor hizo construir a sus ingenieros un artificio mediante el cual se elevaba el agua límpida de los Éufrates y se soltaba en lo alto de la montaña, de modo que al caer formase pequeñas cascadas. El mundo nunca había visto un palacio semejante, y si Nabucodonosor fue famoso por sus construcciones, no lo fue menos por sus guerras. Gobernó casi todos los países que anteriormente habían sido tributarios de Asiria. En una de sus campañas destruyó a Jerusalén, la capital de los judíos, y llevó a muchos de estos como prisioneros a Babilonia. Babilonia contempla el pasado. Tal vez sea oportuno recordar aquí que poco antes de que Egipto cerrase su luminoso ciclo histórico, hubo una época en que la gente contempló el glorioso pasado de su país e intentó imitarlo. Este periodo de la Nueva Babilonia se le parece mucho. El gran pasado de la antigua Babilonia era contemplado reverentemente y se intentaba resucitarlo. Como la antigua Babilonia había usado tabletas de arcilla en vez de papel, también los caldeos la usarían. Sacerdotes y escribas imitaban en su manera de vestir y de hablar a los sacerdotes y escribas de la antigua Babilonia.
Se excavaban en las ruinas de la antigua ciudad y los libros de arcilla que allí se encontraban eran estudiados con entusiasmo para adaptar la vida actual a la antigua. Con la mayor perfección posible, en muchos sentidos, los caldeos eran más inteligentes que los antiguos babilonios. Estudiaban las estrellas y sabían cuándo sería el próximo eclipse. Conocían los 5 planetas más próximos a la Tierra. Eran hábiles en el manejo de los números. Dividieron el círculo en 360 grados y el día en 12 horas. Los griegos aprendieron estas cosas de los caldeos y a través de los griegos han llegado a nuestra civilización. Pero la marcha de la historia es inexorable. Un nuevo grupo de pueblos hizo entonces su aparición en el escenario del mundo y hubo que empezar otro capítulo. De no haber sido por esto, el imperio caldeo podía haber durado varios siglos aún. Así como los semitas, acadios, amoritas, asirios y caldeos, habían llegado de los desiertos hasta la parte meridional de los ríos, el nuevo pueblo llegó de los fértiles campos de pastoreo del norte. Se trata de los arios o indoeuropeos, que habrían de ser los principales protagonistas de la historia durante miles de años. El primero de estos pueblos que aparece en la historia es el de los medos y persas. Construyeron un gran imperio. Solo 72 años después de la caída de Nínive, la ciudad de los asirios, los persas llegaron a las puertas de Babilonia. Los caldeos no lucharon muy esforzadamente. Todas las murallas y fuertes de la gran ciudad no fueron de gran utilidad, porque los mismos soldados estaban atemorizados. Tras corta lucha, los persas se apoderaron de Babilonia y el breve imperio caldeo, también llamado Segundo Imperio Babilónico, llegó a su fin. Poco a poco, Babilonia se deshizo hasta convertirse ella también en ruina, como Nínive. Los semitas, como raza dominante, veían el eclipse de su poder. Habían hecho importantes contribuciones al progreso y notables descubrimientos, pero por alguna razón la antorcha de la civilización pasó de su mano a la de los pueblos del norte, quienes la llevarían con mayor devoción y energía que la que los pueblos del desierto podían desplegar en ese momento. Bueno, esto es Nueva Enciclopedia Temática. Es el tomo 8 y la prehistoria, historia antigua, y leímos historia del oeste de Asia. Quien tenga dudas lo puede consultar.